El día de hoy revisaremos el tema de organelos membranosos. Haciendo un listado de los mismos, excluyendo mi núcleo, encontramos al retículo endoplasmático rugoso, al retículo endoplasmático liso, al aparato de Golgi, a las mitocondrias, a los lisosomas, a los endosomas y por último a los peroxisomas. Empezando a describir al retículo endoplasmático rugoso, o también denominado ergastoplasma. Previamente realicemos un esquema de mi núcleo en relación a la microscopía electrónica de transmisión. Recordemos que mi núcleo presenta una membrana nuclear externa, una membrana nuclear interna, un nucleolo que corresponde a la pequeña región dentro del núcleo donde se sintetiza RNA ribosomal, también la apreciación de nucleosomas que representan a la eucromatina, a la cromatina en forma más laxa y también a la heterocromatina localizada en la periferia, asociada al nucleolo o en forma de cariosoma. Específicamente haciendo mención a la membrana nuclear externa, veremos que a ella se continúa un sistema membranoso de sacos aplanados e interconectados entre ellos. Específicamente estamos hablando del retículo endoplasmático rugoso. Mencionemos algunas características de dicho organelo. Una de ellas es que se continúa con la membrana nuclear externa. La denominación de rugoso se debe a la apreciación del organito con la microscopía electrónica de transmisión. Fue descrito su forma como granular, un sistema de membrana de aspecto granular. Y dicho aspecto se debe a la gran asociación que tiene su membrana con ribosomas. Otra característica entonces es la gran asociación de ribosomas a su membrana. Recordemos que los ribosomas están formados de RNA ribosomal. Entonces la gran cantidad de RNA y grupos fosfatos le confieren al retículo endoplasmático rugoso la característica de basofilia celular. ¿Qué otros elementos o organitos son basófilos a nivel intracelular? Aparte del retículo endoplasmático rugoso, tendríamos al núcleo y a los ribosomas libres. Recordemos que el retículo endoplasmático rugoso no se aprecia en la microscopía óptica, pero a nivel citoplasmático habrá zonas altamente basófilas cercanas a mi núcleo, y de ahí se puede hacer la inferencia de la presencia o localización de dicho organito. Otra característica muy importante es que estará muy desarrollado dicho organelo en células
secretoras. Hablemos de las funciones que realiza el retículo endoplasmático rugoso. Primero, podríamos mencionar la síntesis de proteínas de secreción. También la síntesis de proteínas y lípidos de la membrana celular. También realiza modificaciones posttraduccionales. Algunos ejemplos de dichas modificaciones corresponde al correcto plegamiento de las proteínas, la hidroxilación, la sulfatación y la glucosilación. ¿Qué es importante mencionar en relación a la síntesis de proteínas? Todas las proteínas que serán de secreción o que serán llevadas al espacio extracelular y a la membrana se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, mientras que todas las proteínas intracelulares serán sintetizadas por ribosomas libres. También a los ribosomas libres en su conjunto, cuando realicen síntesis de proteínas, se les conoce como polisomas o poliribosomas. Muy relacionado al retículo endoplasmático se encuentra una red tubular anastomosada e interconectada entre sí. Dicha red también presenta membrana, pero a diferencia del retículo endoplasmático rugoso, no presenta asociación a ribosomas. Específicamente estamos hablando del retículo endoplasmático liso debido a que no existe asociación de ribosomas a su membrana. ¿Cuáles son las funciones que realiza el retículo endoplasmático liso? Una de ellas es el metabolismo de lípidos y de glucógeno. Otra función importante es el almacenamiento o secuestro de calcio. Dicha función estará muy marcada en las células del tejido muscular. Cuando revisemos el tema de tejido muscular, veremos la importancia del secuestro de calcio por el retículo endoplasmático liso en la contracción. Al retículo endoplasmático liso en el tejido muscular se le denomina retículo sarcoplásmico. Otra función importante que realiza el retículo endoplasmático, en este ejemplo en las células epiteliales localizadas en el hígado, los hepatocitos, es de detoxificación. Sobre todo, detoxificación de alcohol y de fármacos liposolubles, ya que el procesamiento, metabolismo de los fármacos hidrosolubles se realiza a nivel renal. Y por último, realiza la síntesis de hormonas esteroideas. Muy cercano también al retículo endoplasmático rugoso se encuentra un conjunto de pilas membranosas curvas.
que en conjunto se le denominó aparato de Golgi, que lleva el epónimo del histólogo italiano Camillo Emilio Golgi. Continuando con el estudio del aparato de Golgi, que fue descrito por primera vez por el histólogo español Santiago Ramón y Cajal, lo podemos definir como un conjunto de cisternas aplanadas, curvas, y que también a dichas cisternas se les denominó caras. De forma importante, presenta 5 caras a describir. La cara más cercana al retículo endoplasmático rugoso se denomina por su acrónimo ERGIC, que significa compartimento intermedio Golgi retículo endoplasmático. Después encontramos a la cara cis, posterior a la cis, a la cara medial, posterior a la medial, la cara trans, y por último una cara que recibe el nombre de su acrónimo en inglés TGN, que significa Trans Golgi Net, o en español la red Golgi Trans. ¿Cuáles son las funciones principales que realiza el aparato de Golgi? Una de ellas es el empaquetamiento de las proteínas, asimismo la distribución, y por último también realiza modificaciones posttraduccionales que se realizan específicamente en la cara cis, medial y trans. Recordemos que la función principal del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. Una vez formadas, dichas proteínas tienen que ser desplazadas o llevadas al aparato de Golgi. Cuando salen del retículo endoplasmático rugoso, dichas proteínas roban membrana del retículo endoplasmático. Entonces dichas proteínas quedan dentro de compartimentos delimitados por membranas y proteínas. Dichos compartimentos los conocemos como vesículas. Entonces mis vesículas que transportan nuevas proteínas tendrán dirección al aparato de Golgi. Las vesículas que presenten dicho movimiento se describe como un movimiento anterógrado. Y las vesículas que transporten proteínas, sobre todo de las primeras caras del aparato de Golgi al retículo, presentarán un movimiento retrógrado, que es importante mencionar. Las vesículas también se asocian a proteínas que delimitan el compartimento. Existe un grupo proteico importante denominado coatómero o COP. Las proteínas o las vesículas que se dirijan o presentan un movimiento anterógrado presentan un recubrimiento proteico COP2, mientras que las que se desplacen de forma retrógrada presentarán un recubrimiento proteico COP1. Lo importante también es describir la función de rescate del movimiento retrógrado, ya que si una proteína fue mal plegada o con una mala modificación posttraduccional a nivel del retículo endoplasmático, puede regresarse para su corrección mediante este movimiento. Y si no corrige, también puede direccionarse a los proteosomas para la degradación de las proteínas. Y en relación a la vía anterógrada, es la forma en que las vesículas se van desplazando entre las caras y que sufran sus modificaciones posttraduccionales.
De forma importante en la cara cis sucede la adición de manosa 6-fosfato, que tiene gran relación con la vía lisosomal, y también se puede dar la remoción de manosa. En la cara medial, ¿qué modificaciones posttraduccionales suceden? También, como en la cara cis, la remoción de manosa y la glucosilación terminal. Y a nivel de la cara trans se puede añadir ácido siálico, también galactosa, y también las proteínas sufren modificaciones como la sulfatación y la fosforilación. ¿Qué es importante mencionar? El tipo de proteínas que yo tengo en las últimas caras del aparato de Golgi. Entonces puedo mencionar la presencia de proteínas que al final del día representan enzimas lisosomales. También la presencia de proteínas de membrana. Y por último, proteínas de secreción que van al espacio extracelular. Es importante la mención de dos vías de exocitosis. Existe la vía constitutiva, que de forma sencilla hace referencia a una exocitosis continua en el ejemplo de las proteínas de membrana. Como sabemos, los procesos de exocitosis y endocitosis provocan pérdida y recuperación de membrana, pero asimismo hay que realizar la síntesis de dichas proteínas. Entonces, una exocitosis continua. Otro ejemplo, aparte de las proteínas de membrana, serían algunas proteínas de secreción que se encuentran exocitándose de manera continua. Un gran ejemplo son las inmunoglobulinas, también el procolágeno en el tejido conjuntivo, también las proteínas plasmáticas. Y todo este tipo de proteínas estará muy relacionado con un recubrimiento proteico de cuatómero o COP. Y la segunda vía descrita de exocitosis es la vía regulada, que describe al resto de las proteínas, ya que se necesitan estímulos también importantes para su secreción. En este caso encontramos enzimas, hormonas, neurotransmisores, y también en ese ejemplo de enzimas, las enzimas lisosomales. Y el recubrimiento proteico de las vesículas que transportan todo ese tipo de proteínas estará relacionado con la clatrina. La clatrina es un grupo proteico que forma un exoesqueleto de una vesícula. Entonces, en el ejemplo tendría yo mi vesícula y alrededor un grupo proteico dado por la clatrina. La clatrina está formado por un grupo proteico de 3 cadenas ligeras y 3 cadenas pesadas, que dan esta imagen, que hace referencia a una imagen
de la antigüedad, denominado Triskele, que significa 3 pies, que también se representaba con 3 espirales o 3 piernas. Entonces, en relación a esta referencia, estas subunidades que componen a la clatrina se denominaron triskeliones. Ya para terminar nuestro estudio del aparato de Golgi, mencionaremos a la célula plasmática. Dicha célula es la célula encargada de secretar inmunoglobulina y presenta un núcleo de forma excéntrica y también definido en carátula de reloj, que estudiaremos en tejido conjuntivo. Curiosamente, en las tinciones ordinarias o comunes, dicha célula presenta un halo claro de forma yuxtanuclear al lado del núcleo. Ese halo claro representa a un aparato de Golgi no teñido, y dicha imagen se conoce como una imagen negativa de Golgi. Por mencionar una tinción para revelar el aparato de Golgi, una impregnación metálica conocida como la técnica de D'Afano. En dicha técnica se puede apreciar en células nerviosas un núcleo claro y se revela el aparato de Golgi de color café. Entonces los grumos de color café representan a mi aparato de Golgi, y en este caso, con la técnica de D'Afano, tendría yo una imagen positiva de Golgi o del aparato de Golgi, y como el núcleo se ve claro, tendría también una imagen ahora negativa del núcleo. En este esquema he representado el interior de un macrófago, que es la célula con mayor capacidad fagocítica a nivel de tejido conjuntivo, su aparato de Golgi, su membrana celular. Y en el espacio extracelular representa una bacteria y líquido extracelular. Recordando los mecanismos de endocitosis, tenemos a la fagocitosis, que puede interiorizar a la célula elementos mayores a 250 nanómetros, como partículas grandes, microorganismos, bacterias, protozoarios, polvos, partículas de carbón, tintas, restos celulares. Y la pinocitosis, elementos menores de 250, sobre todo líquidos y proteínas extracelulares. Cuando se realiza fagocitosis o pinocitosis, los elementos en el interior de la célula quedan rodeados por membrana. En este caso se forman vesículas. Las vesículas formadas mediante el proceso de fagocitosis se denominan fagosomas, y las vesículas formadas por el proceso de pinocitosis se denominan vesículas pinocíticas. En este caso, ambas, ya sea la vesícula pinocítica y el fagosoma, se consideran endosomas. Endo significa dentro de, somas cuerpos, son cuerpos dentro de la célula. En el ejemplo de la bacteria, mi macrófago la fagocitó con el fin de degradarla o lisarla mediante enzimas lisosomales. Recordemos que en la cara cis del aparato de Golgi se añade manosa 6-fosfato, muy relacionado a las vías lisosomales. Entonces, cuando mi vesícula llega a la red Golgi trans,
a la última cara del aparato de Golgi. Dicha cara, en su membrana, presenta proteínas con función de receptores, en este caso receptores de manosa 6-fosfato. Entonces, interpreta y codifica esas proteínas mediante esos receptores como enzimas lisosomales. Enzimas lisosomales. Posteriormente se formará una vesícula y en su interior encontraremos a dichas enzimas lisosomales. Como las enzimas lisosomales se relacionan con la vía regulada, estarán también cubiertas por clatrina. Ahora, mi endosoma tiene que desplazarse hacia el retículo endoplasmático, hacia el aparato de Golgi, para entrar en contacto con las enzimas lisosomales. En la membrana del endosoma se encuentran proteínas que funcionan como bombas de hidrogeniones para que se pueda introducir hidrogeniones y se pueda reducir el potencial de hidrógeno o el pH que está interno en la vesícula. Entonces entran hidrogeniones a través de estas bombas para acidificar mi medio interno del endosoma, teniendo en promedio un potencial de hidrógeno, un pH de 5 a 5.5. Entonces, en lo que se traslada, se acidifica su medio, se forman las vesículas con en el interior enzimas lisosomales y se fusionan, dando como resultado un lisosoma. Aquí represento ya mi bacteria que está en contacto con enzimas lisosomales. Lisosoma. Existe otra teoría de la formación de los lisosomas que describe que la vesícula que contiene enzimas lisosomales se denomina lisosoma primario, y dicho lisosoma primario, al fusionarse con un endosoma, forma un lisosoma secundario. Mencionemos también los dos tipos de endosomas que tenemos. Existen los endosomas tempranos y los endosomas tardíos. Los endosomas tardíos se caracterizan porque se desplazaron al retículo endoplasmático rugoso, al aparato de Golgi, y poseen un pH ácido entre 5 y 5.5. Y los endosomas tempranos son aquellos que se encuentran cercanos a la membrana, o también descritos con una localización periférica, y que también presentan dichas bombas de hidrogeniones, pero su pH no es tan ácido, rondando entre 6 y 6.5. Entonces, la localización y el pH son también las diferencias importantes entre los endosomas. La función principal del lisosoma es la digestión enzimática, y que puede degradar elementos que hemos comentado en los ejemplos de fagocitosis: bacterias, protozoarios, células muertas, restos celulares, partículas de carbón y tintas. Las enzimas lisosomales se agrupan dentro de las hidrolasas ácidas, y son enzimas que tienen actividad únicamente con un pH o un medio
ácido. Es por eso que el endosoma tardío, antes de fusionarse, disminuye su pH más que un endosoma temprano para poder activar las hidrolasas ácidas al momento de fusionarse. Ejemplos de hidrolasas ácidas podemos mencionar a las lipasas, a las fosfatasas, a las proteasas, también a las sulfatasas, entre otras. Aproximadamente existen 40 tipos de hidrolasas ácidas. En relación a los ejemplos de la fagocitosis que mencionamos previamente, también puede haber lisis o digestión enzimática de organitos. En este caso representé a una mitocondria. Cuando se lisa o se degrada un organito, dicho proceso se denomina autofagia. Autos propio, fagos comer, que la célula come y lisa elementos propios, y cuando se refiere a bacterias o microorganismos se le denomina heterofagia. En ciertas ocasiones, en el ejemplo de la mitocondria, que posee doble membrana y grandes cantidades proteicas, mediante las proteasas, lipasas, sulfatasas, la degradación o digestión enzimática resulta incompleta, y a nivel de la microscopía electrónica de transmisión se ve dentro de una vesícula una sustancia o elemento de forma amorfa y electrón denso. A eso lo denominaron cuerpo residual. Y el cuerpo residual es el reflejo de una digestión enzimática incompleta y que queda rodeado por membrana, y que no se rompió debido a que también los lisosomas de forma importante presentan el ácido liso-bifosfatídico, que ayuda a la membrana a no degradarse o no romperse y que escapen enzimas lisosomales a nivel citoplasmático. En el ejemplo de una célula muscular, en este caso un miocardiocito y una neurona, sabemos que son células que tienen baja actividad mitótica. Esto quiere decir que no se reproducen tanto o se dividen tanto. Entonces están sujetas a estrés celular, y dichas células se pueden dañar en su interior mediante los organitos. Entonces ambas células, la neurona y el miocardiocito, realizan procesos de autofagia debido a estrés celular. Y debido a la realización de tanta autofagia también presentan cuerpos residuales, que con tinciones se colorean y se ven como pigmentos localizados alrededor del núcleo de forma perinuclear o yuxtanuclear. A eso lo definieron como pigmento de desgaste o pigmento de lipofuscina. Por último, estudiaremos a las mitocondrias y a los peroxisomas. Hablando de las características importantes de las mitocondrias, tenemos que mencionar que presentan material genético, en este caso denominado DNA mitocondrial, que tiene una forma circular y codifica aproximadamente para 13 proteínas. Las mitocondrias se dividen por fisión binaria, o también denominado bipartición, que es un tipo de reproducción asexual donde se duplica el material genético seguido del citoplasma.
Y por último, presenta una doble membrana. Una membrana interna y una membrana externa. ¿Qué funciones realiza la mitocondria? Una de ellas es la producción o generación de adenosín trifosfato, o también conocido popularmente como ATP, mediante la fosforilación oxidativa. Asimismo, en su interior suceden vías metabólicas importantes. Una de ellas es el ciclo de Krebs y otra es la oxidación de los ácidos grasos, denominada beta oxidación. Y por último, tienen una gran relación las mitocondrias con la muerte celular programada. La forma de las mitocondrias se define como ovalada o alargada. En este caso, comentamos que presenta una doble membrana. La membrana externa se denomina membrana mitocondrial externa. Dicha membrana presenta proteínas membranales que funcionan como poros. De hecho, esas proteínas se denominaron porinas, o también se les conoce como conductos aniónicos dependientes de voltaje, y a través de dichos poros existe la comunicación entre el citoplasma y el interior de la mitocondria, donde permite el paso de moléculas, iones y metabolitos. La membrana mitocondrial interna presenta numerosos pliegues. A dichos pliegues se le conocen como crestas. Hablando ahora de la membrana mitocondrial interna, a diferencia de la externa, una de las características importantes que presenta es la impermeabilidad, debido a la presencia de un fosfolípido en su membrana, denominado cardiolipina. Asimismo, en la membrana mitocondrial interna existe un grupo proteico denominado cadena transportadora de electrones. También podemos describir al espacio que existe entre ambas membranas, conocido como espacio intermembranal. Dicho espacio es muy parecido al citoplasma, ya que pasan moléculas, iones, metabolitos del citoplasma a dicho espacio a través de las porinas. Existe otro espacio que se encuentra delimitado por la membrana mitocondrial interna, en este caso llamado matriz mitocondrial. En el interior de la matriz se encuentra el material genético, el DNA mitocondrial, también gránulos de calcio, RNA de mensajero
y de transferencia, y las enzimas relacionadas a el ciclo de Krebs y la beta oxidación. Por último, hablemos de los peroxisomas. También conocidos en la antigüedad o hace un par de años como microcuerpos. Las funciones principales de los peroxisomas son la descomposición del etanol para formar acetaldehído y la oxidación de ácidos grasos. O sea, también participa en la beta oxidación. En el interior de dicho organelo membranoso encontramos una gran cantidad de enzimas oxidativas que ayudan a las funciones. Las más importantes son la catalasa, la uricasa y también la D-amino oxidasa. En el proceso oxidativo que realiza los peroxisomas se forma una molécula tóxica denominada peróxido de hidrógeno o conocida vulgarmente como agua oxigenada, y la catalasa, que es parte de sus enzimas oxidativas, ayuda a su descomposición.